Hola queridos estudiantes, hoy nos encontramos junto a la profesora Jenny en la asignatura de matemáticas. En esta clase vamos a resolver problemas de divisiones aplicando la resolución de problemas. Comencemos. Entonces, ¿cuál será nuestro objetivo de hoy? Vamos a resolver divisiones mediante problemas matemáticos. Por lo tanto, ¿qué trabajaremos? Vamos a recordar conceptos de división y también vamos a ver cómo resolver la actividad que ustedes deben hacer. Vamos por lo primero. La división. Recordemos algunas cosas. Vamos a ver las partes de una división. Está el dividendo, el divisor, el cociente y el resto. Es muy importante que vean esta imagen y traten de recordar cada uno de los conceptos, ya que en esta actividad va a ser muy necesario recordarlos. También recuerda la diferencia entre división exacta y la inexacta. Una división que tiene resto igual a 0 es una división exacta. Veamos el siguiente ejemplo. ¿En dónde se encuentra el resultado que es igual a 0 para que nosotros nos demos cuenta de que es una división exacta? En esta parte. El resultado 0, por lo tanto, en el resto nos indica que es una división exacta. Una división que tiene un resto distinto de 0 es una división inexacta, tal cual como aparece en este ejemplo. Entonces, como nos dio 0,2, esto significa que ya no podemos seguir dividiendo y esto nos va a indicar que es una división inexacta, ya que el 5 no entra en el 2 y hasta ahí llegamos, por lo tanto nos está indicando que es una división inexacta. Muy bien, ahora vamos a ver cómo se resuelve la actividad. Actividad número 1. Vamos a ver el primer ejemplo de esta actividad para que ustedes puedan resolver el resto. Letra A. En una escuela hay 80 estudiantes en cuarto básico, repartidos en cantidades iguales en 2 cursos. ¿Cuántos estudiantes hay en cada curso? Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos los siguientes datos. Nos están diciendo que hay 80 estudiantes y estos también van a estar repartidos en 2 cursos. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cuántos estudiantes hay en cada curso? Para esto, nosotros tenemos que hacer una división, que es la siguiente. 80 dividido en 2. En este caso, el 80 dividido en 2 nos va a dar un resultado. Veamos. Vamos a utilizar la tabla del 2, ya que en este caso es la que nos va a servir para resolver nuestro ejercicio. Tenemos que ver entonces, partiendo por lo primero, el 2 multiplicado por qué número me da cercano al 8, que es el primer número que vamos a utilizar. Veamos en la tabla. ¿Qué número en la tabla me da como resultado 8? Muy bien, 2 por 4 es igual a 8. Por lo tanto, ahora lo que nos toca es decir cuántas veces tuvimos que repetir el 2 para que nos dé 8. Y la tabla nos está diciendo que 4 veces. Lo siguiente que tenemos que hacer es el resultado del 8, lo tenemos que restar. O sea, vamos a restar 8 menos 8. 8 menos 8, si yo le quito todo al 8, me va a quedar 0. Ahora aquí hay una parte muy importante. Tenemos un 0 acá. El 2 no entra en el 0. Esto significa que lo que tenemos que hacer es el número que nos quedó al lado del 8. Lo vamos a pasar al otro lado. Y vamos a dejar el resultado final. Esto significa que es una división exacta, ya que termina con 0. ¿Cuál es el resultado entonces de 80 dividido en 2? Nos dio que 80 al repartirlo en 2 cursos nos va a dar 40. Ahora ya podemos responder la pregunta subrayada que dice ¿cuántos estudiantes hay en cada curso? Y la respuesta es hay 40 estudiantes en cada curso. Recuerda que debes hacer esto mismo en las siguientes actividades. Guíate utilizando la tabla, ya que esto te va a servir mucho. Actividad número 2. Crea un problema que se pueda resolver con una división que tenga los siguientes términos. El dividendo, que es 75, nos están dando esta información. El divisor va a ser 6, el cociente va a ser 12 y el resto va a ser 3. Entonces, a partir de esta información que está en el cuadro, tenemos que
crear un problema matemático, tal cual como el ejemplo que vamos a ver ahora. Aquí están las partes de la división, ya que, como les mencioné anteriormente, es muy importante que recuerden las partes de la división para resolver estos ejercicios. Veamos, entonces, el dividendo dicen que es 75, el divisor es 6, esto significa que tenemos que crear un problema en donde partamos con 75 y esto vaya a ser dividido o distribuido en 6 partes. El siguiente ejemplo es este. Marcela tiene 75 barras de chocolates y las quiere repartir a sus 6 amigas. ¿Cuántos chocolates recibirá cada amiga? Entonces acá hemos creado un problema a partir de los números que nos estaban dando. Si te fijas, yo solamente ocupé el dividendo y el divisor para este problema. Entonces no di la respuesta, ya que para que sea un problema tiene que haber siempre un número o una incógnita, o sea, algo que no conozco o un resultado que yo tengo que llegar. Entonces ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que resolver este problema resolviendo la división. Si una vez que tú ya hayas resuelto esta división, tú tienes que dar la respuesta. Aquí tenemos el ejemplo de la división que ya se ha hecho, tal cual como lo mostramos en el ejemplo de la actividad 1. En este caso, tú tienes que hacer lo mismo y a partir de ello también es importante que des las respuestas a la pregunta con tus palabras. Entonces la pregunta es, ¿cuántos chocolates recibirá cada amiga? Y ante esto, tú tienes que identificar entonces, cada amiga recibió 12 chocolates. Y esta sería la respuesta en la actividad número 2. Y tienes que seguir haciendo esto a partir de los siguientes ejercicios de la actividad 2 que sean con distintos números que te van entregando. Actividad número 3. Resuelve cada problema siguiendo el algoritmo aprendido y luego comprueba tu resultado de acuerdo a la explicación presentada en el video clase. Veamos entonces acá. Para comprobar el resultado de nuestra división se debe hacer el siguiente cálculo. Estas son cosas muy importantes. Esto se aplica a niños y niñas cuando ya el ejercicio de la división lo hemos hecho y queremos saber si el resultado es correcto. Y si el resultado es correcto, aplicamos entonces esta fórmula para comprobar si en verdad estaba bien nuestro ejercicio. Vamos a ver un ejemplo. Durante la cosecha, una persona recogió 46 duraznos, colocando 6 duraznos en cada caja. ¿Cuántas cajas completó? ¿Hay alguna caja que no se haya completado con 6 duraznos? Entonces, tal cual como lo vimos en el ejemplo anterior, primeramente tenemos que resolver nuestra división. El procedimiento es el siguiente. Tendríamos que entonces decir que son 47 dividido en 6. Al hacer este ejercicio nos va a dar el siguiente resultado, que 47 dividido en 6 es igual a 7. Si te fijas, esta división terminó con un 0,5, o sea, con un 5 y no un 0. Esto significa que es una división inexacta. Veamos entonces, una vez que ya hemos resuelto esta división de los 47 duraznos que se repartieron en 6, entonces, ¿cuántas cajas completó? Ya sabemos que pudo completar 7 cajas. Entonces la respuesta a la primera pregunta es completó 7 cajas. La segunda pregunta dice, ¿hay alguna caja que no haya completado con 6 duraznos? Tenemos que entonces identificar que el resto, que es 5, va a ser lo que ella alcanzó. Dijimos que para completar la caja, ella tenía que hacer con cada una llenarla con 6 duraznos, pero en el resto le dio 5. Esto significa que una caja no se alcanza a completar, ya que el resto es 5, no 6. Ahora pasemos a la parte importante de la actividad número 3, en donde se te enseña a cómo comprobar si tu ejercicio está bien hecho. Entonces, para eso vamos a aplicar la regla que nos están indicando, en donde tenemos que poner las partes, los números que estaban en nuestra división, de acuerdo a cociente multiplicado por divisor y más el resto, y eso nos debería dar el dividendo. Y si nos da el mismo dividendo, en este caso el 47, significa que estamos bien. Veamos entonces, ¿cuál es el cociente de este ejercicio? El cociente de nuestro ejercicio viene siendo el número 7. Lo otro que tenemos que ver es el divisor. ¿Cuál es el divisor de nuestro ejercicio? El divisor es el número 6 y dice que lo tenemos que sumar con el resto. ¿Cuál es nuestro resto? Es el 5. Entonces veamos el siguiente procedimiento. 7 multiplicado por 6 más 5. Primero debes resolver la multiplicación, 7 por 6, y luego sumar el resultado más el 5.
¿Cuánto nos daría esto? Nos daría 47 como resultado. En este caso tú ya tendrías el resultado, por lo tanto, como es 47 y el 47 es nuestro dividendo del ejercicio, significa que nuestro ejercicio está bien hecho. Excelente trabajo, espero que te vaya muy bien y recuerda que si tienes alguna duda, siempre puedes dejar un mensaje en la plataforma. Nos estamos viendo en la próxima entrega.